Bueno, vamos a corregir primeramente los problemas propuestos de nomenclatura y formulación. Entonces, primero decía, determina el número de oxidación del metal en los siguientes compuestos. Había, bueno, A, B, C, D, E y F, ¿no? Entonces yo acá lo que hice fue una tablita. Fíjense, en la primera columna tenemos el compuesto. En la segunda columna identifiqué el metal, con lo cual le puse el símbolo químico y el nombre. Y después los estados de oxidación. Primero, entonces, este compuesto que tiene níquel y oxígeno. El oxígeno es un no metal. El metal es el níquel. ¿Sí? Se escribe níquel. Silencien los micrófonos, chicos, así no se filtran los sonidos. Y acá el estado de oxidación es 2 positivo. ¿Cómo me di cuenta de eso? Bueno, porque en las reglitas que habíamos dado a la primera clase, el oxígeno normalmente actúa con estado de oxidación -2. Entonces acá, si el oxígeno es -2, el níquel es +2. El otro compuesto también tiene níquel y oxígeno, lo único que en distintas proporciones. El metal sigue siendo níquel, pero acá el estado de oxidación es +3. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, por un lado yo puedo decir, bueno, el oxígeno siempre actúa con -2, entonces yo tengo 3 átomos de oxígeno con estado de oxidación -2 es -6. Y tiene que haber 6 cargas positivas. Entonces necesito 3 átomos de níquel. U otra forma es, bueno, ¿cómo se formó este compuesto binario? Recuerden que para hacer la fórmula de un compuesto binario, primero poníamos el elemento con estado de oxidación positivo y después el estado de oxidación negativo. E invertíamos los estados de oxidación, es decir, el estado de oxidación del níquel lo poníamos como subíndice del oxígeno. Y de la misma forma, como subíndice del níquel, poníamos el estado de oxidación del oxígeno. ¿Ven? Está invertido. Bueno, después tenemos estos dos compuestos de hierro y cloro. El cloro es un elemento del grupo 7 y es un halógeno, un no metal. Entonces, el metal es el hierro en ambos casos, hierro, cuya fórmula es Fe. Fíjense que siempre la primera letra es mayúscula y la otra es minúscula. Bueno, el cloro acá está actuando como un cloruro. Tiene estado de oxidación -1. Entonces acá tenés 2 átomos de cloro con estado de oxidación -1. O sea que es -2. Necesitas que el hierro tenga estado de oxidación +2. Y para el otro, lo mismo. El estado de oxidación del hierro es +3. Chicos, fíjense de silenciar los micrófonos, por favor. Bueno, después tenemos óxidos de cobre. El metal es cobre. De U es el símbolo. Y acá también podemos decir, bueno, que el oxígeno, acá tenés un átomo de oxígeno porque ese es el estado de oxidación del cobre. Y el cobre, fíjense que va a tener el subíndice 2. Entonces, el cobre acá tiene estado de oxidación +1. Y acá tenemos otro óxido de cobre y en el cual el estado de oxidación es +2. Este es muy fácil, es prácticamente como el primero de níquel que vimos, ¿no? Si tenés un átomo de oxígeno con estado de oxidación -2, necesitas que el átomo de cobre tenga estado de oxidación +2 para compensar la carga. Bueno, dice después, el problema número 2. Determina el número de oxidación del elemento subrayado en los siguientes oxácidos. Recordamos que los oxácidos u oxoácidos están formados por un átomo central, que es un no metal, que está unido a átomos de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, en todos estos tenemos marcado abajo con un segmentito el átomo central, ¿no? Que yo acá otra vez hice una tabla donde puse la fórmula del ácido, el átomo central, que es un no metal. Después puse la fórmula a partir de la cual
calculé el estado de oxidación del átomo central. Primero, bueno, hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. El no metal es el azufre, ¿no? Representado con la S mayúscula, cuyo estado de oxidación yo tengo que determinar. Ahora, en todos los oxoácidos, el hidrógeno tiene estado de oxidación +1 siempre, y el oxígeno -2, como vimos antes en los óxidos. Entonces yo puse acá, por ejemplo, para este ácido, que es el ácido sulfúrico, 4 átomos de oxígeno con estado de oxidación -2. O sea, 4 por 2 sería, 4 por -2, -8. Más 2 átomos de hidrógeno, que tiene estado de oxidación +1, por eso no lo puse, ¿sí? Entonces sería -8 más 2 más X. X es el estado de oxidación de la incógnita del azufre, igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque es una molécula neutra. Neutra quiere decir que no tiene ninguna carga. Es decir, que tiene que haber igual cantidad de cargas positivas y negativas. Despejé la X, que sería, bueno, acá me quedaría, repito, ¿no? -8 más 2 más X igual a 0. Al despejar la X me va a dar que el azufre tiene estado de oxidación +6. El otro ácido, el ácido nítrico, el átomo central es el nitrógeno. Y acá tenés 3 átomos de oxígeno por -2, más un átomo de hidrógeno, más X igual a 0. X me da +5. Este ácido que tiene como átomo central cloro, y está formado entonces por 4 átomos de oxígeno -2, más un átomo de hidrógeno más X igual a 0. Al despejar X me da +7. Y el último, tenés el átomo central es carbono, está formado por 3 átomos de oxígeno con estado de oxidación -2, más 2 átomos de hidrógeno, más X. Y me da +4 el estado de oxidación, ¿sí? Bien, problema número 3. Determina el número de oxidación del elemento subrayado en los siguientes iones. Estos son iones poliatómicos porque tienen más de un tipo de átomo. Por ejemplo, este está formado por azufre y 3 átomos de oxígeno. Todo este conjunto de átomos tiene estado de oxidación 2-. Entonces, cuando yo sume los estados de oxidación multiplicados por la cantidad de átomos, me tiene que dar 2-. Antes en la ecuación poníamos igual a 0 y acá tenemos que igualarlo a la carga del ion que estoy investigando. Bueno, vamos otra vez a nuestra tablita. Ion poliatómico, azufre, oxígeno 3, todo con carga 2-. El átomo central es el azufre. Eso quiere decir que el azufre está en el centro y está unido a átomos de oxígeno. Todos los oxígenos se están uniendo al azufre. Por eso le llamo átomo central. Bueno, acá tenés 3 átomos de oxígeno, cada uno -2, más el estado de oxidación del azufre. Todo esto es igual a -2, que es la carga del polianión. ¿Sí? Entonces, yo despejo la X acá, que sería entonces lo que estamos buscando, ¿no? El estado de oxidación del azufre me va a dar +4. Entre paréntesis puse el nombre del ion, es el ion sulfito. Vamos al otro. Manganeso unido a 4 átomos de oxígeno, todo esto con carga -1. Ven que el 1 no se pone menos directamente. El átomo central es el manganeso, se representa con una MN, M mayúscula, N minúscula, y tenemos entonces 4 átomos de oxígeno con estado de oxidación -2, más X, que es el estado de oxidación del manganeso, todo eso vale -1. Despejo ahí y el manganeso tendrá un estado de oxidación +7. Es el ion permanganato. Bueno, después tenemos cromo, oxígeno 4, 2-. El átomo central es el cromo, Cr. Está entonces, la ecuación
sería 4 átomos de oxígeno con -2 más X igual a -2. Me da estado de oxidación +6 el cromo, y es el ion cromato. Nitrógeno, oxígeno 2 con carga negativa. El nitrógeno es el átomo central y sería 2 átomos de oxígeno con -2 cada uno, más X igual a -1. Me da que el nitrógeno tiene estado de oxidación +3 y se trata del ion nitrito. Para este otro acá tenemos ya un catión, ¿sí? Porque este conjunto de átomos, nitrógeno, enlazado a 4 átomos de hidrógeno, todo esto tiene carga +1. Otra vez el nitrógeno es el átomo central y acá tenés 4 átomos de hidrógeno con estado de oxidación +1, más X igual a 0. Entonces me da, perdón, no está, eso está mal, +1 da, +1. No me daban las cuentas, +1. ¿Está bien? Entonces, +1 es la carga del todo este policatión. El nitrógeno, entonces me da acá -3. Se trata del ion amonio. Este recuérdenlo porque lo vamos a usar muchísimo, el ion amonio. Fíjense la diferencia, ¿no? Cuando el nitrógeno está unido a oxígeno, tiene estado de oxidación +3, pero cuando está enlazado a hidrógeno, tiene un estado de oxidación -3. Acá perdió sus electrones y acá ganó. ¿Por qué es esto? Lo vamos a ver más adelante, pero ya les voy contando. El oxígeno tiende a atraer, cuando está enlazado con otros átomos, tiende a atraer hacia sí los electrones. Entonces, esa nube electrónica, que es la que forma los enlaces, está atraída hacia el oxígeno. Entonces el nitrógeno se ve como deficiente de electrones, por eso tiene esta carga en exceso positiva. Y acá es al revés. El hidrógeno no trata de atraer hacia sí los electrones, es como que se los va cediendo al nitrógeno, por eso es -3. ¿Ven la diferencia? Bueno, escribí el nombre de los siguientes óxidos. Muy bien, acá tenemos una tabla donde van a ver en la primera columna las fórmulas y después la nomenclatura con los 3 sistemas de nomenclatura que hemos visto. Entonces, cobre 2, oxígeno. Se llama en la sistemática monóxido de dicobre. En la stock, óxido de cobre 1. Acuérdense que acá poníamos entre paréntesis el estado de oxidación, ¿sí? Del metal, en este caso. O sea, del elemento que no era el oxígeno. Y en la clásica, óxido cuproso. Fíjense que yo acá para poner cuproso y no cúprico tengo que saber que el cobre tiene estado de oxidación +1 y +2 como los más importantes. Que de hecho fue en el primer ejercicio se ve así. Cobre +2, cobre +1, cobre +2. Como este tiene el estado de oxidación más chiquito, es oso la terminación. Si no sería ico, si estuviera con estado de oxidación +2. Bueno, hierro 2, oxígeno 3. Trióxido de dihierro, óxido de hierro 3 u óxido férrico. Acá lo mismo. El hierro puede tener estado de oxidación +2, el más chico, y +3, el más grande. Entonces es o ferroso o férrico. Acá, como es +3, le ponemos férrico. Estaño, ¿ven? SN es estaño, estaño oxígeno. Monóxido de estaño, óxido de estaño 2 u óxido estanoso. Níquel 2, oxígeno 3, es el trióxido de diníquel, óxido de níquel 3 u óxido niquélico. Plata 2, oxígeno. Plata es Ag. Este es el monóxido de diplata, óxido de plata u óxido argéntico. Fíjense que acá no le pongo entre paréntesis 1 porque la plata se sabe que es el único estado de oxidación que puede tener. Entonces no se pone, como pasa en el que sigue, el de calcio.
este calcio-oxígeno es el monóxido de calcio u óxido de calcio. Ven que omito poner 2 entre paréntesis porque es un alcalino térreo y los alcalinos térreos tienen solamente el estado de oxidación más 2, entonces no lo pongo. U óxido cálcico. Carbono, oxígeno 2. Dióxido de carbono, óxido de carbono 4, óxido carbónico. Azufre, oxígeno 3. Este es el trióxido de azufre, óxido de azufre 6, óxido sulfúrico. Bromo 2, oxígeno 3. Trióxido de dibromo, óxido de bromo 3, óxido bromoso. Fíjense que acá, ¿por qué pongo bromoso? Porque bueno, el bromo, como el cloro, como el flúor, tienen estado de oxidación -1 si está unido a hidrógeno, pero cuando está con el oxígeno toma estados de oxidación positivo. Lo mismo que dijimos antes, el oxígeno tiende a traer hacia sí los electrones, entonces deja a los halógenos deficientes de electrones, por eso es que tienen esos estados de oxidación positivos. Y dentro de los positivos puede tener +1, +3, +5, +7. Acá tiene estado de oxidación +3, por eso la terminación es oso. Cloro 2, oxígeno 7. Heptóxido de dicloro. Óxido de cloro 7, óxido perclórico. Ven que empieza con per y termina con i, con nombre clásico, porque acá esto denota el máximo estado de oxidación positivo del cloro. Como dijimos hoy, cloro, bromo, yodo, flúor. Pueden tener 4 estados de oxidación positivos. 5. Escriba la fórmula de los siguientes compuestos. Me da clorato de calcio, nitrato de sodio, óxido de manganeso 4, dihidrógeno fosfato de potasio. Y nos dan el estado de oxidación. Así nosotros podemos establecer, de acuerdo a los nombres, qué estado de oxidación va a tener el elemento. Y acá ven, cloro puede tener +1, +3, +5, +7. Nitrógeno +3 o 5, +5. Sodio, potasio +1. Estos son los elementos alcalinos. Calcio, +2. Fósforo, +3 y +5. Bueno, bien. Yo acá para poder resolver esto, bueno, fui planteando también el origen de los aniones. Por ejemplo, clorato de calcio. Bueno, el clorato de calcio, ¿sí? Este anión, clorato, proviene, fíjense acá, del ácido clórico. Fíjense que acá el estado de oxidación del cloro es +5. Cuando esto pierde un átomo de hidrógeno como un protón, se forma el ion clorato. ¿Sí? Como se pierde el hidrógeno, pero el electrón queda con el anión, queda todo esto con una carga negativa. Entonces, si es clorato de calcio, el calcio, acá me dicen más arriba que tenía estado de oxidación +2. Entonces, tengo un clorato con carga negativa y un calcio con 2 cargas positivas. Entonces, necesito dos iones clorato para hacer la fórmula de esa sal. Fíjense que acá lo puse, ¿no? Calcio, primero tengo que escribir el elemento positivo y entre paréntesis pongo para indicar que necesito 2 aniones, esos cloratos, lo pongo entre paréntesis y le pongo un 2 abajo. Y ahí tenemos el clorato de calcio. A ver si yo tengo, bueno, bien. Nitrato de sodio. Bueno, el ion nitrato proviene del ácido nítrico, que es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Nuevamente, cuando pierde un protón, queda el ion nitrato. Bueno, y el sodio tiene solamente como estado de oxidación +1, entonces me queda sodio y el ion nitrato. ¿Sí? Óxido de manganeso 4. Este es fácil porque pongo primero el metal, manganeso, que tiene que estado de oxidación +4, y necesito poner 2 iones óxido o 2 oxígenos 2 menos, que tiene carga 2 menos. Entonces manganeso, oxígeno 2. A ver, ustedes
habrán puesto por ahí manganeso, dos manganesos y 4 oxígenos, pero acuérdense que tenemos que simplificar y poner la menor proporción de átomos posible. Por eso, si uno después a eso lo divide por 2, nos queda un manganeso y 2 átomos de oxígeno. Dihidrógeno fosfato de potasio. Bueno, dihidrógeno fosfato. Vamos a desglosar de dónde viene. Proviene el fosfato, el hidrógeno fosfato, del ácido fosfórico o llamado también ácido ortofosfórico, que es hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. Bueno, acá es lo que se dice un ácido poliprótico, porque tiene más de un átomo de hidrógeno. Entonces puede perder 1, 2 o todos. Entonces, ¿cuáles son los aniones posibles del ácido fosfórico? Y acá hice una ecuación química, que es representar el proceso de la pérdida de ese protón. Si yo partí de un ácido fosfórico, ¿ven? Le pongo una flechita, quiere decir que esto va de acá para allá, pierde un protón, que sería el átomo de hidrógeno sin electrones. Por eso le pongo la carga positiva. El electrón se lo va a quedar la otra parte de la molécula, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Bueno, 2 hidrógenos, el átomo de fósforo y sus 4 átomos de oxígeno. Todo esto tiene una carga negativa, entonces. Repito, son los electrones que le quedaron de la ruptura de ese enlace. Y es el anión dihidrógeno fosfato. Ahora, el ácido fosfórico puede perder 2 protones y quedar entonces el polianión con un solo átomo de hidrógeno. Y sería el anión hidrógeno fosfato. Y este tiene 2 cargas negativas, que tomó los 2 electrones de acá, de la ruptura. O puede perder sus 3 átomos de hidrógeno como 3 protones y que le quede entonces el polianión fosfato, que tendrá 3 cargas negativas. Mi sal, la que me piden formular, es la que se llama dihidrógeno fosfato de potasio. Entonces yo uso el dihidrógeno fosfato de potasio. El potasio tiene una carga, un estado de oxidación +1. Es un alcalino. Entonces directamente, fíjense la fórmula, ¿no? Un átomo de potasio que equilibra la carga negativa del dihidrógeno fosfato. Entonces me queda potasio, hidrógeno 2 y fosfato. ¿Está bien? Bueno, esto ya así lo tienen. Es interesante. Bueno, vamos a el ejercicio 6, que es similar al anterior. Tenemos que formular los compuestos perclorato de calcio, nitrito de sodio, óxido de manganeso 7, hidrógeno carbonato de potasio. Y me dan nuevamente los estados de oxidación. El problema anterior y este otro problema es de examen. Han aparecido en los exámenes. Bueno, perclorato de calcio. El perclorato proviene del ácido perclórico. Hidrógeno, cloro, oxígeno 4. Acá el cloro tiene estado de oxidación +7. Lo vimos antes, ¿no? +7, o sea, tiene el máximo estado de oxidación. Bueno, cuando pierde el hidrógeno, como un protón, queda el anión perclorato. Cloro, oxígeno 4, todo esto con una carga negativa. Como me dicen perclorato de calcio, y el calcio tiene estado de oxidación +2 y no tiene otro, entonces yo necesito 2 iones perclorato. Entonces escribo calcio y el anión perclorato entre paréntesis con un subíndice 2, para indicar que son dos de esos iones que necesito para completar las cargas negativas y positivas, que sean iguales y que el compuesto sea eléctricamente neutro, no tenga ninguna carga. Nitrito de sodio. El ion nitrito proviene, fíjense acá, del ácido nitroso, que es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2. Bueno, y el anión nitrito, que queda cuando se pierde el átomo de hidrógeno, queda nitrógeno, oxígeno 2, con todo esto con una carga negativa. Entonces, bueno, con el sodio directamente ya equilibramos cantidad de cargas positivas y negativas, solo con un átomo de sodio. El óxido de manganeso 7.
como antes, ponemos manganeso, oxígeno, y después invertimos los estados de oxidación. Al oxígeno le ponemos el estado de oxidación del manganeso, que es 7, y al manganeso el estado de oxidación del oxígeno. Acá no podemos dividir porque si no nos quedaría manganeso, oxígeno 3,5 y eso no va porque los números que hay que poner, esos subíndices son números enteros. Hidrógeno carbonato de potasio. Bueno, el hidrógeno carbonato proviene de otro ácido poliprótico que es el ácido carbónico, lo tenemos acá, que es hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. Los aniones posibles son, si pierde un protón, me queda el anión hidrógeno carbonato, o llamado también bicarbonato, lo vimos la clase pasada. Y si pierde los dos protones, me queda digamos, la libre, sin protones, me queda el anión carbonato, que tiene dos cargas negativas. Acá me están hablando de hidrógeno carbonato, o sea que yo tengo que usar este anión y ponerle directamente el potasio. Bueno, 7. Ahora viene este examen. Seleccione la opción correcta de la grilla y me dan distintos estados de oxidación del bromo, más 1, más 3, más 5, más 7, del nitrógeno, 3 y 5, del sodio y del potasio, más 1, del calcio, más 2, el aluminio, más 3, el carbono, más 4, azufre, más 4 y más 6. Y me dan una grilla donde hay A, B, C, cada uno de estos es una fórmula con su letra. Y abajo me dice, bueno, tengo que elegir de esta grilla qué fórmula pertenece al óxido de aluminio. Entonces yo busco acá y le digo que es la L. Por ahí se habrán preguntado, ¿por qué no es esta otra, aluminio oxígeno 3? Bueno, esta no existe, porque el aluminio tiene estado de oxidación más 3, fíjense acá, lo dice acá arriba. Y acá tendría estado de oxidación, ¿cuánto? Más 6, ¿no? Menos 2 por 3, menos 6. O sea que el aluminio tendría que tener estado de oxidación más 6. O sea que esta directamente, esa opción ahí no existe. Tengo que elegir la L. Esto sería el óxido de aluminio. Después dice nitrito de calcio. Es la opción I, nitrito de calcio. Esta que está acá arriba es el nitrato de calcio, ¿eh? Ojo. Bromato de sodio, la C, bromato de sodio. Fíjense que me dan varias con bromo, pero una es más 1, más 3, más 5 y más 7. Este es el bromato. Bueno, y hidrógeno sulfato de potasio es la opción P, esta que es hidrógeno sulfato de potasio. Entonces así es el examen. No tienen que escribir la fórmula, sino elegir de una grilla desplegable cuál sería la fórmula correcta. Lo mismo para esta otra. Indique la fórmula de los siguientes compuestos. Otra vez tenemos A, B, C, Profe, ¿le D. puedo Ay, hacer una sí, consulta? sí, decime. ¿Para el examen hay que justificar o solamente No, poner la letra que va? elegís la letra y nada más. Ok, En el gracias. examen no se puede escribir nada. No sé cómo es la modalidad del examen, No, perdón. bueno, ya la vas a ver cuando pongamos el simulacro, pero ya te adelanto que no se Ah, escribe nada ni se sacan fotos, por lo menos hasta ahora, de la resolución. Es como una especie de múltiple choice o donde tenés que completar con un número. ¿Sí? Cuando bárbaro. te pide, claro, se te pide calcular algo, ya lo vas a ir viendo igual, pero se te pide calcular alguna cosa y vos tenés que poner el número y nada más. Hasta ahora ha sido así, ¿eh? Bueno, Gracias. de nada. Vamos acá. Bien, teníamos un montón de posibilidades hasta la letra P y después me piden el pentóxido de dinitrógeno. Eso sería el E. Pentóxido de dinitrógeno. La fórmula E. Después, hidrógeno sulfato de aluminio. Es la O. Esta que está acá. Fíjense que la de arriba, además está mal escrita, ¿no? Y esta también. No, perdón, este sería el dihidrógeno sulfato de aluminio, la P. Es la O. Hipoclorito de sodio.
que su nombre comercial es la lavandina. El hipoclorito de sodio es la B, esta que tenemos acá, hipoclorito de sodio. Y después tenemos el hidróxido de cobre 1, que es la J. Acá está, hidróxido de cobre 1. ¿Sí? Este es justamente como su nombre lo indica, un hidróxido. Bueno, y eso sería todo de esta primera entrega de problemas propuestos.